Bueno. Vamos a orar para pedir la dirección del Señor, para que los despierte también, ¿no? Que el Señor nos hable, que Él sea el que nos hable en esta noche. Dios amado, en esta noche bendecimos tu santo nombre y a ti te damos toda gloria y honra, reconociendo que eres tú nuestro Dios, nuestro Señor. Y Padre, estamos reunidos en tu nombre. Rogamos que tú nos guíes en este tiempo. A lo largo de toda esta reunión, Señor, tú nos bendigas. Permite que disfrutemos de tu presencia, pero también disfrutemos de la comunión de los santos, unos con otros, Señor. Ahora, al abrir tu palabra, háblanos. Seas tú hablando a nuestros corazones, pero también a nuestro entendimiento. Y, Señor, haznos sabios para poner en práctica lo aprendido. Todo para gloria tuya, Señor. Es que te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, el título, han estado viendo el flyer, ¿no? ¿De qué trata? ¿No han visto flyer ustedes? Oye, de verdad que les ha afectado la vigilia a ustedes, ¿no? Ya me preocupa ya. ¿Qué dice? Consejo para solteros. ¿Ok? Ahora, ¿por qué consejos para solteros? La semana pasada, ¿de qué se compartió? ¿De qué se compartió la semana pasada? A ver, los que subieron en la capilla 1. De los casados. ¿Ok? El propósito del matrimonio. ¿Amén o no? Ok. ¿Por qué es importante? Serán solteros, pero es importante entender el propósito del matrimonio. O sea, Dios tiene un orden y es por eso importante. ¿Por qué? Porque como solteros hay que prepararnos para el matrimonio. No es de que ya yo me quiero casar y listo, ¿no? Y después vienen a buscar al pastor porque no saben qué hacer. Entonces, no, hay que prepararnos, ¿no? Pero también es importante consejos para solteros. ¿Saben por qué? ¿Cuál es la idea de estar solteros en la medida que van pasando los años? Como que hay una mala prensa por ahí, ¿no? Y ya comienza como a haber una mala imagen para el que se queda soltero, ¿no? Ahora, eso son ideas, pero en la palabra en un momento dice de que es malo ser soltero. Y eso es lo que esta noche quiero explicarles, algunos aspectos de ello. Recuerden de que el propósito del matrimonio es el plan de Dios, ¿no es cierto? ¿A quién se le ocurrió el matrimonio? ¿A Adán se le ocurrió? No, Adán estaba feliz y contento. Después se puso más feliz y contento. Déjenme terminar, pues. ¿Ven? El sueño no los deja pensar, me he dado cuenta, ¿no? Él lo veo a Héctor que ni se mueve, no sé si es porque está con sueño o... No, está despierto. El hombre resiste bien. No, pero perfecto, pues. Pero el plan de Dios es el matrimonio. Esa fue idea de Dios. Y es importante, por lo tanto, el matrimonio. Pero recuerden que estamos hablando a la luz de 1 Corintios, de la carta que escribió el apóstol Pablo. Y hay que entenderlo bajo ese contexto, lo que habla Pablo. ¿Ok? ¿Y él qué propone? ¿Qué dice? Él dice que a pesar que el matrimonio es valioso y todo, él pone un énfasis, ¿qué?
que es mejor no casarse. Miren, qué interesante, ¿no? Entonces uno diría inmediatamente, el matrimonio no es tan saludable o no será tan bueno. No, de ninguna manera. Él lo dice por una razón y hay que entender por qué lo dice. A ver, ¿qué cosa es lo que estaba viviendo la iglesia en esa época? La iglesia ha nacido, comenzó a expandirse el evangelio, comenzó a nacer iglesias en Asia Menor, todo lindo, ¿cierto? Y se estableció en diferentes lugares. Pero ¿qué ocurrió en esa época? ¿Qué ocurría contra la iglesia? A ver si recuerdan. Recuerden de que la iglesia que sufría persecución, y bajo ese concepto de la persecución es que tenemos que entender qué es lo que habla el apóstol Pablo. Antes de seguir, hay varios versículos que voy a leer, el 7, el 8, el 9 del capítulo 7 en 1 Corintios, para recordar. De ahí vamos a leer todo el pasaje. Dice, por ejemplo, en el versículo del 7 al 9 dice lo siguiente, escuchen. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo. Pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Creo que es bien claro el apóstol, ¿no es cierto? Primero, ¿qué dice? Que sería bueno que sean como es el estado que él vive, que él decidió estar. Soltero, no casado. Pero finalmente, ¿qué dice? Recalca algo, el famoso don de continencia, que por ahí a veces algunos, hoy tienes el don, ¿no? Se lo preguntan, pero así con miedo, ¿no? Y eso nos indica de que el apóstol tenía ese don. ¿Y qué dice? Él es enfático, dice, si no tienes el don, dice, cásate, porque es mejor casarte que estar quemándote. Mira la descripción que hace, ¿no? De quemarse. O sea, ¿por qué? Porque esos deseos que pueda tener la persona lo va a llevar a pecar. Y Pablo lo que está tratando es de evitar eso. Y ahí da un motivo por qué casarse. Entonces tengamos eso en mente, ¿ok? El pasaje en 1 Corintios, seguimos en el capítulo 7, del 25 al 40, lo voy a leer rápidamente, y dice, en cuanto a las vírgenes no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer, como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia, que hará bien el hombre en quedarse como está. ¿Estás ligado a mujer? No te preocupes soltarte. ¿Estás libre de mujer? No procures casarte. Mas también si te casas, no pecas. Y si la doncella se casa, no peca. Pero los tales tendrán aflicción de la carne, y yo os lo quisiera evitar. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. Quisiera pues que
estuvieseis sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor, para ser santa así en cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderos lazo, sino para la honra, para lo honesto y decente, y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Pero si alguno piensa que es impropio para su hija virgen que pase ya de edad, y es necesario que así sea, haga lo que quiera, no peca, que no se case. No, que se case, perdón. Pero el que está firme en su corazón sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, bien hace. De manera que el que la da en casamiento hace bien, y el que no la da en casamiento hace mejor. La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Pero a mi juicio, más dichoso será si se quedare así, y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. Ahora, si se dan cuenta, el apóstol está dando todo un consejo, no está dando un mandamiento como que así tiene que ser. Y eso hay que tenerlo claro. Y él lo da con mucha sabiduría y prudencia, contextualizando la situación que está viviendo. ¿Cuál era su preocupación? Dice, el que está casado, imagínense, está en los caminos del Señor y de repente comienza a sufrir persecución él y su familia. ¿Cuál sería su gran preocupación en ese momento? ¿Por quién se preocuparía? ¿Por su vida o por la vida de su familia? Por la vida de su familia. Por ejemplo, yo que estoy casado, ¿no? Mi hijo está por ahí. Y anoche, por ejemplo, él vino a la vigilia. Entraba un rato, otro rato estaba afuera y se había encontrado con varios amigos. Entonces, yo, por ejemplo, estaba en la parte de atrás, a veces arriba, moviéndome, escuchando, orando, pero en algunos momentos tenía que salir para ver por dónde estaba. Ahora, ¿está mal que hiciera eso? No, porque tengo una responsabilidad de velar por él, ver cómo está, no voy a hacer que por ahí se quede dormido en algún lugar, ¿no? Entonces, el casado tiene esas responsabilidades que a la final les puede ser una carga, o podía ser, perdón, una carga en ese momento de persecución. Pensar de que su familia puede ser afligida y entra en una lucha, a ver, que torturen a su familia y que le digan, a ver, niega al Señor. Claro, si te torturan, tú, no, por fe resistes. Pero el ver el sufrimiento de alguien querido te lleva a un dilema, a una lucha. Y eso hay que ser honestos, hay que reconocerlo. ¿Cuántas veces, y en esta época de pandemia, ha fallecido de repente un familiar y nos ha afectado de tal manera que hasta le hemos reprochado a Dios por ese fallecimiento? Hasta que hemos reaccionado y hemos entendido que dentro del plan soberano de Dios era el permitir que partiera. Pero no fue fácil y para muchos no es fácil.
Entonces, por eso es de que el apóstol comienza a hablar y a explicar, mira, en la situación que vivimos, describe a los hermanos de la iglesia de Corinto, ¿saben qué? No se casen, porque la situación está crítica, la situación es difícil. Como dice, es como que apremia. Dice, por esto os digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sea como si no la tuviesen. Y habla, ¿por qué? Porque hay eventos que se van dando, que hay una espera inclusive de la venida del Señor. Y por eso también más adelante habla de la venida del Señor. O sea, quiero que vayan entrelazando todos esos temas para poder entender el por qué. Ahora, pero da buenos argumentos también el apóstol, ¿no? Y vamos a ver rápidamente 3 razones de la ventaja de ser soltero. ¿Ok? 3 razones sencillas y prácticas. El primero es de que el matrimonio aumenta las tensiones en la vida. En el versículo 26 al 27 dice, tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia, que hará bien el hombre en quedarse como está. Estás ligado a mujer, no te preocupes soltarte. Estás libre de mujer, no te preocupes casarte. Mas también si te casas, no pecas. Si la doncella se casa, no peca. Pero los tales tendrán aflicción de la carne, y yo os lo quisiera evitar. Entonces va a haber toda una presión, porque hay una responsabilidad. Del casado tiene una responsabilidad que el soltero no lo tiene. Es diferente. Aún para hacer, en la zona hemos hecho viajes misioneros, que por la pandemia hemos tenido que parar. Cuando hemos viajado aproximadamente cerca de 50 hermanos. Ahora, si los de matrimonio, la zona de matrimonio, quisieran hacer algo así, les sería más difícil. ¿Por qué? ¿Por qué creen? El soltero, al fin y al cabo, decide por sí mismo lo que puede gastar. Y eso se ha demostrado porque en muchos de los viajes, muchos de nuestros hermanos, inclusive dando un ejemplo, viajábamos a Tarapoto, la mayoría en avión. Sin embargo, había un grupo que se iba por tierra, en bus, porque querían ir a servir y hacían el esfuerzo. Pero el casado primero tiene que ponerse de acuerdo, tanto el esposo con la esposa, a ver si le dan permiso para que vaya, ¿no? Un decir. O sea, tienen que ponerse de acuerdo si pueden gastar para ir. Ahora, imagínense si tienen hijos, porque hay prioridades en casa. El querer está, el poder es otra historia. Entonces, comienza a ver ese conflicto. Estoy dando un ejemplo simplemente de cosas reales en la vida del casado y en la vida del soltero. El soltero, por ejemplo, ¿cuántas veces ustedes dicen, llega el viernes o llega el sábado, vamos a comer, vamos a hacer algo, ¿sí o no? Yo también lo hacía antes. Ahora tengo que pedir permiso, ¿no? Randy mueve sí, dice, ¿no? Pero no me quejo, ¿ah? Por si acaso, porque soy feliz de tenerla a mi lado.
Entonces, pero sí es necesario entender eso. La realidad del matrimonio es diferente a la realidad del soltero. Es un decir, tiene sus pros y sus contras, si queremos verlo así, ¿no? Yo diría, hay más beneficios. Pero de repente un soltero me dice, no, pastor, yo me puedo mover, puedo hacer esto, puedo hacer el otro, ¿no? Ahora, el apóstol Pablo, por eso recalca esto, en el matrimonio aumentan las tensiones en la vida familiar. ¿Por qué? Porque hay problemas en la familia, hay responsabilidades que uno no puede ignorar y tiene que tener presente. ¿Eso qué hace aparte? Hace de que, por ejemplo, el casado tiene que preocuparse por las cosas del mundo. De alguna manera se tiene que preocupar, porque tiene que proveer para la casa. El soltero, ¿cuál es la ventaja? Si tiene que comer así ajustado, come ajustado, quiera o no quiera. Pero qué hace el casado si tiene que comer ajustado no solamente él, sino su esposa o viceversa, su esposo, y tienen hijos? Ya se complicó la cosa, ¿cierto o no? No es lo mismo. Recuerdo mucho a nuestro misionero, a quienes lo conocieron, Arturo Sam. Él, por ejemplo, como soltero, feliz, se movía para allá, para acá. Y comía lo que él, yo no me hago problema. No se hacía problema. Entonces él decidió hacer misiones en los ríos. Y cuando me contaba lo que comía, mis respetos, ¿no? Creo que cuando estaba en la universidad o más, comía así, ¿no? Donde son cositas, pero no comida propiamente dicho, pero por la causa del evangelio estaba dispuesto a eso. Entonces ahí marca una diferencia. El soltero no tiene que aferrarse al mundo. El casado, sin querer, muchas veces tiene ese conflicto de intereses. ¿Cómo separar las cosas del mundo con las cosas espirituales? Pero ¿qué otra razón, vamos a decir ventaja, podría haber? Justamente hablando de pensar en las cosas del mundo, es de que por las responsabilidades familiares que tiene, no puede desligarse de lo material, porque hay responsabilidades. El soltero sí puede hacerlo. El soltero puede ser más libre en ese sentido y puede movilizarse, como les decía, y no tiene que afincarse al 100%. Imagínense, hacer misiones. ¿Para quién sería más fácil hacer misiones? ¿Para una familia o para un soltero? Definitivamente para un soltero. Porque el soltero podría decidir por sí mismo. Estuve orando, ya, Señor, voy. Los casados, ¿qué tendrían que hacer? Ya, oran, pero también tienen que conversar entre ellos para decidir y ponerse de acuerdo si deben de ir o no deben de ir. Entonces, ahí vemos otra traba
que va a ocurrir en la vida de un casado y la diferencia con un soltero. Y en tercer lugar, el soltero, la ventaja que tiene es que tiene menos distracciones. Distracciones, ¿saben para qué? Para dedicarse al servicio de Dios. Por lo mismo que estamos hablando de que su responsabilidad está más centrado en sí mismo, ya no tiene que estar preocupándose como el casado. Entonces puede dedicarle tiempo. Por ejemplo, algunos días de la semana que yo tengo que llevar a mi hijo, recogerlo del colegio y de ahí llevarlo a entrenar. Entonces he tenido que ordenar mi agenda para poder llevarlo. A veces mi esposa lo lleva, pero le es más difícil después para regresar. Entonces yo me he tenido que acomodar para poder llevarlo, acompañarlo. Ahí ya voy viendo qué hago, ¿no? Pero para estar ahí. Aparte porque él también quiere la atención de parte mía, ¿no? Y uno tiene que ser papá. No se puede olvidar de esa responsabilidad. Entonces, se dan cuenta de que eso distrae también. No que sea malo, ¿ah? No estoy diciendo que sea malo. Simplemente hay una responsabilidad más de la cual tenemos que trabajar para acomodarnos. El soltero no tendría que hacer eso. Entonces el soltero dice, vamos a hacer la obra del Señor y dice, voy. Ahora, claro, me pueden decir algunos ahí que yo sé que están pensando, pero yo tengo responsabilidades en casa también. Tengo a mis papás o a mis hermanos. Claro, yo lo entiendo, pero es bajo otras circunstancias. Pero aún así pueden manejar la situación. El casado no. Los casados tienen una responsabilidad mutua de velar por la familia que tienen. Y eso hace de que el poder servir al Señor muchas veces pueda causar una limitación. Ahora, ¿se dan cuenta de que ser soltero no tenemos por qué verlo que es malo? Tiene sus ventajas. Cuando he sido soltero he podido aprovechar muchas cosas, desde servir al Señor y también pasar buenos tiempos con mis hermanos, con mis amigos. Ha sido más fácil inclusive compartir la palabra con muchos amigos y amigas que son solteros también. Ya casados se vuelve más difícil por las actividades que uno tiene. Entonces, por eso he ahí la ventaja de ser soltero. Y eso es lo que hablaba el apóstol Pablo. Y que quería que los hermanos en la iglesia de Corinto entendieran. Pero también creo que es importante que hoy en día entendamos que en cierta manera también vivimos una situación muy similar. Entonces, no hay que pensar mal de que porque soy soltero. De repente ahorita están solteros y en cualquier momento, no que en cualquier momento se van a casar, ¿no? Pero en cualquier momento conocen a alguien y comienzan a tener una relación y a futuro se casan. Todo eso puede cambiar. Tú nunca sabes. A mi esposa, yo la conocí en el lugar donde menos pensé. A pesar que congregábamos en la misma iglesia, no la conocía acá en la iglesia. La conocí fuera de la iglesia, en mi consultorio.
y nunca pensé que la iba a conocer. O sea, nunca pasó por mi cabeza esa posibilidad y ni ella. Pero el Señor permitió que se diera. ¿Entiende? Entonces, también tenemos que estar pensando que estamos viendo un presente y aprovechar el presente que estamos viviendo. Eres soltero, eres soltera, aprovecha ese tiempo en ese estado que estás y disfrútalo también. Ojo, no solamente aprovéchalo, disfrútalo. Porque no es malo ser soltero. Ya lo hemos visto, ¿no? Pero a raíz de estas razones que encontramos en la palabra, hay tres cosas también que quiero que tengan bien presentes. ¿Ok? Uno, no te afanes, o sea, no pierdas el tiempo afanado, afanada, en buscar una esposa, un esposo. O sea, si hemos entendido que al ser soltero es bueno, es útil, entonces no te afanes. O sea, no pierdas el tiempo afanándote por encontrar una pareja. Ojo, no estoy diciendo que no busques, porque tú puedes tener el deseo de conocer a alguien. Yo no te estoy diciendo que no tengas ese deseo ni que busques. Te estoy diciendo no te afanes. ¿Entendido? ¿Me entienden? Es que están estáticos, por eso es que me preocupa. No sé si están impresionados o qué. O sea, no se afanen. Miren, si estamos entendiendo, aprendiendo que es una ventaja el ser soltero porque puedes dedicar tu vida a servir al Señor sin distracción, entonces no te afanes en buscar. Porque si tú te afanas, ¿qué cosa es lo que va a ocurrir? Te distrae. Lo mismo que nada. Miren, ¿qué dice el Señor en Mateo capítulo 6? Mas buscad el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué más dice? A ver, ¿quién lo dice fuerte? Y lo demás va a venir por añadidura, ¿sí o no? Ya. Apliquen. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Si aplicamos ese principio en lo que estamos hablando. El Señor te está diciendo, búscalo, búscalo. Y yo les cuento, miren, en mi experiencia personal, y estoy seguro que muchos de los que se han casado y han buscado al Señor, a su tiempo llega la persona. Cuando la conocí, ni pensaba, ni tenía interés siquiera. Así, miren, para que vean que comencé la relación de enamorados y a la semana me fui en viaje misionero. Una semana. Y claro, era lógico, yo ya veía la forma de comunicarme para hablar, saludar, todo. Ya. Regresé, estuve una semana y a la siguiente semana me volví a ir a otro viaje. Ojo, no es que yo fuera un santo ni nada,
Simplemente mi prioridad era el Señor. El primer año nuevo, siempre me acuerdo, uno dice, la vamos a pasar juntos, ¿no es cierto? ¿Sí o no? A ver, si tienes una enamorada, un enamorado, lo primero que piensa, la vamos a pasar juntos, ¿no es cierto? Ya, la pasamos separados. ¿Saben por qué? Porque ella estaba sirviendo con los adolescentes. Y bueno, el Señor me concedió saludarla, porque justamente en la casa que se habían reunido estaba a una cuadra de mi casa. Entonces pude ir, saludarla, como 5 minutos y de ahí, chao. Ya recién la vi después, ¿no? Ya nos reunimos después. Ahora, ¿por qué les cuento eso? Porque algo que teníamos bien claro, tanto mi esposa y yo, era el Señor primero. Y ninguno le va a quitar ese lugar al Señor. O sea, ¿qué significa? Que el Señor tenía prioridad. Entonces no había afán. Y yo le doy gracias a Dios por eso. Por eso busca al Señor, busca de corazón. Eso no quiere decir que ese deseo que tienes en tu corazón de encontrar una compañera, un compañero, lo deseches. No, pero no te afanes. No permitas de que ese deseo te controle, te anule, te bloquee, porque eso es afán. El segundo tiene que ver con eso. Dedica tu vida a Dios sin distracción. O sea, no permitas que nada te distraiga. Están en una edad, miren, que tienen independencia de decisión. Tienen independencia económica porque ustedes manejan su dinero. O sea, ustedes pueden moverse, servir con libertad. Entonces tienen que aprovechar de servir al Señor sin distraerse. Y tercero, confía en Dios, que Él sabe lo que tú necesitas. Tú sírvelo y confía en Él. No trates de hacer las cosas a tu manera, porque el tratar de hacer las cosas a tu manera nos te va a llevar, ¿sabes a qué? A equivocarte, a escoger mal. Mira, valora, para ir terminando, valora, vamos a resumir. Uno, valoras tu soltería. O sea, valórala realmente. ¿Ese es tu estado actual? Valóralo. Como decía el apóstol Pablo, si estás casado, no cambies, no dejes de estarlo. Si estás soltero, no trates de casarte. O sea, ninguno de los dos, quédate en el estado que estás. Pero valóralo, porque eso te va a permitir servir al Señor. Pero también, segundo, confía que Dios sabe lo que tú necesitas. Y si tú necesitas un compañero, una compañera, Señor va a permitir que tú conozcas. Amén. No creen. Y después están desesperados. Y tercero, miren, ojo, hasta lo he tenido que apuntar, pero así resaltar aquí. Ojo, eso no quiere decir
que te quedes de brazos cruzados tampoco. Porque también se van al otro extremo. No, yo confío en el Señor, no hago nada. Claro, si yo conocí a mi esposa, la conocí y tuve que enamorarla, ¿no? También hay que trabajar, ¿no? Se pasen. Si todo lo quieren fácil. No, tienen que trabajar, muchachos. Y chicas también. Tienen que poner de su parte también. Porque a veces ponen la valla un poco alta, pues. Por eso les digo, valoren su soltería, confía en el Señor, pero no se queden de brazos cruzados. Hagan lo que tengan que hacer, conozcan a la persona con respeto, bajo la guía del Señor, pidiéndolo, Señor, dame sabiduría para escoger correctamente, para no dejarme guiar solamente por mis emociones, para tener cuidado. Amén. ¿Está bien o no? ¿Lo van a hacer o no lo van a hacer? Pero háganlo, pues. Claro, tienen que hacerlo. Miren, hay varias parejas de casados acá en la zona, al propósito. Pregúntenles, pues, por último, pregúntenles. No tengan, no sean, no se cohíban. Es importante, por eso, tener hermanos en la zona que son casados, porque ahí podemos tener ejemplo. Podemos, de las dudas, de los temores, podemos preguntarles. Y eso nos puede sacar de dudas y aclararnos qué hacer. Amén. Entonces no se lamenten porque ahora están solteros, porque mañana puede cambiar esa situación. Amén. Hoy ni por eso dicen amén. Ya. Vamos a orar, vamos a orar. Padre Celestial, tú conoces nuestros corazones mejor que nadie. Nada hay oculto delante tuyo. Y Señor, tú sabes que te amamos, tú sabes que queremos servirte, queremos dar lo mejor de nosotros. Pero también reconocemos que el corazón nos engaña, poniendo afanes, dejándonos llevar por los deseos. Ayúdanos a guardarnos para ti, a poner la mira en ti. Señor, tú conoces en forma especial a cada uno de mis hermanos, de mis hermanas solteras, solteros. Yo te ruego por ellos. Te ruego para que seas tú tocando sus vidas. Señor, sus deseos de tener un compañero, una compañera, son buenos porque te es agradable. Porque en tus planes está el matrimonio. Pero Señor, dale sabiduría para escoger. Dale prudencia para esperar. Y dale confianza de que tú los guiarás. No permita, Señor, que se queden de brazos cruzados, sino que pongan de su parte, que sean empáticos, que busquen amistades, que cultiven amistades, para que a partir de ahí ellos puedan discernir y darse cuenta si aquella persona que le agrada podría ser. Pero que sean siempre, Señor, hijos tuyos,
e hijas tuyas, como dice en tu palabra, con tal que sean en el Señor. Señor, en tus manos los pongo y te ruego que tú los guardes, los cuides, para que sus corazones no los engañe. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.